Gloria a Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10 son los textos que nos corresponde el día de hoy. Ya estamos terminando con nuestra carta o epístola a los Gálatas, que pues espero en medio de esta manera expositiva, en como hemos dado esta carta, que lo mismo hicimos con la epístola a los Filipenses, pues espero que usted haya tenido gran riqueza a través de esta epístola, ¿no? Sobre todo porque trata un tema bastante fuerte con respecto a esa secta del judaísmo conectada con el moralismo, y pues que nos ayuda esta carta a que sea nuestra vida totalmente cristocéntrica, ¿no? En cuanto a nuestro vivir. Nos corresponde hoy Gálatas, entonces, capítulo 6, versículos 6 al 10. Si lo tiene, vamos a leerlo. Dice la Escritura: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Permítame concederle un título a este sermón, y es el siguiente: no olvides lo que siembras, recoges. No olvides lo que siembras, recoges. Ahora, esto es uno de esos sermones que a la mayoría de reformados les da un poco de pena, y a veces hay reformados, es decir, pastores bíblicos, que prefieren saltar este tipo de mensajes debido a todo lo que se observa en el mundo del evangelicalismo, ¿no? Debido a que ofrendas, siembras y diezmos, como ese asunto de dinero, siempre va a ser un tema delicado, que por más que se toque, incluso con sumo cuidado, no faltará la persona que diga o piense: ya viene por mi dinero, o ya está pidiendo plata. Y sabemos que estamos en un mundo donde pastor es sinónimo de avaro, codicioso. En esa era vivimos nosotros. Por eso no es raro que de pronto no esté predicando y pase alguien por allá en la calle diciendo: ladrón. Porque es cierto, porque es algo que se ve constantemente. En cierto sentido, no culpamos a las personas de que quieran tratar o encasillar a todas las iglesias cristianas como codiciosas, como ávaras. Sin embargo, por ello se debe aclarar las veces que sea necesario que nuestra congregación, la Iglesia Bautista Sublime Gracia, solo tocamos el tema del dinero cuando las Santas Escrituras lo hacen. Y esto debe aclararse debido a que somos conscientes de tantos mercaderes de la fe que utilizan el cristianismo, como dice incluso el apóstol Pedro y Judas, que usan la fe como fuente de ganancia monetaria, haciendo mercadería con las almas, utilizando incluso palabras o lisonjas para atraer la atención de estas personas. Nosotros sabemos y creemos firmemente que aquellos que dirigen al pueblo de Dios deben hacerlo con ánimo pronto y no por ganancia monetaria, no por ganancias deshonestas. Ese no debe ser la motivación de alguien que sirve a la iglesia del Señor. De otra manera sería tildado de asalariado, a diferencia del carácter pastoral que nos ofrece el Señor. Ahora, si creemos que Dios nos manda a ser generosos, obviamente. O sea, creemos que Dios no aleja el asunto de la economía de la iglesia. O sea, decir eso, como algunos incluso lo hacen, es alejarnos o es querer silenciar a la palabra en algún sentido. Porque Dios es un Dios generoso que se complace en dar y en bendecir, especialmente al que lo merece, ¿no? Al que es diligente en ello. La Biblia dice que la mano diligente es prosperada.
Y nosotros, hermanos, debemos aprender a dar, porque los más beneficiados en practicar la generosidad somos nosotros como creyentes y como iglesia local en el Señor. Bueno, el mismo Señor, Pablo hace referencia a unas palabras del Señor que las recibió exclusivamente él. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que lo que Pablo ha mencionado, exhortado y ordenado como apóstol, tiene estrecha relación con el vivir y andar en el Espíritu de Dios que él viene hablando. Esto que él acaba de mencionar no es un tema aparte, no es un tema como dijimos en el sermón pasado, cuando lo iniciamos, como que Pablo dice, bueno, ¿qué hablo? Ay, voy a hablar de esto. Y en este tema, con respecto a lo económico, con respecto a lo material, bueno, Pablo no está saltando de un tema a otro. Esto está en estrecha relación, repito, con lo que es el vivir y andar en el Espíritu de Dios. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo aquí nos está brindando principios importantísimos respecto a la manera de dar y bendecir a nuestros hermanos en la fe. Bueno, ¿por qué lo del título? Bueno, las Escrituras son claras y enfáticas en afirmar que Dios creó todas las cosas con sabiduría y estableció orden en toda su creación. La Biblia hace referencia a que todo lo que Dios hizo, lo hizo con sabiduría. Y que en eso que Dios hizo, puso orden, manifestando obviamente su sabiduría por toda la creación. Y en este orden establecido por Dios en su creación, este orden es expresado en la Biblia como estatutos, como que Dios ha ordenado, como decretos que Dios ha establecido, o como mandamientos que definen los límites a su creación y a sus criaturas. Todas estas expresiones, estatutos, decretos, mandamientos, nos recuerdan que Dios ha establecido leyes con las que rige su creación, dejando por entendido que el Dios de todas las cosas ciertamente es un Dios de orden, un Dios sapientísimo, un Dios con propósitos perfectos. Ahora, en el entendimiento popular de estas leyes son conocidas como leyes naturales, como si fuesen cualidades inherentes en las cosas que existen. Pero entendemos y debemos entender por la palabra de Dios que estas leyes vienen del orden, vienen del Dios de orden para su creación. Incluso estas leyes dadas por Dios, debido a que son constantes, estables e inviolables, son la base para la ciencia, y que es la razón por la cual la ciencia existe, ¿no? Y que la ciencia en su, no todo, ¿no? O no la ciencia como tal, sino aquellos científicos racionalistas buscan desvirtuar, desprender algo que está conectado a Dios, algo que es inherente a Dios, porque es Dios quien lo ha establecido, buscan desprenderlo, ¿no? Y hacer la ciencia o hacer de la ciencia algo aparte del Señor, cuando ella le pertenece a Dios. Bueno, para los creyentes, lo que creemos por la palabra de Dios y por la experiencia común de vivir en medio de una creación regida por medio de estas leyes que Dios ha establecido, es claro que todo esto pertenece al Señor y que la razón por la cual observamos tanto orden en cuanto al mundo, en cuanto a la manera como está organizado, es debido a ello. No a un azar de las cosas, sino debido al Dios de orden que ha establecido todo esto. Sin embargo, hay un aspecto de este orden que Dios ha establecido en su creación que frecuentemente pasamos por alto, que desconocemos o que negligentemente descuidamos y dejamos en el olvido. Y es esto, y es que al lado de estas leyes físicas y por supuesto también la ley moral dada en su palabra, Dios también ha establecido principios espirituales que igualmente son una manifestación de su carácter y de las que tenemos obviamente testimonio en la palabra del Señor. Cuando hablamos de principios espirituales, lo decimos debido a nuestra posición como cristianos bíblicos reformados, pero que lamentablemente debido a esa posición de cristianos bíblicos reformados, hemos erróneamente pasado por alto con una reacción a la malinterpretación, deformación, abuso y manipulación
que algunos sectores del evangelicalismo o sectas o pensamientos racionalistas, humanistas han hecho de esos principios espirituales. Por ejemplo, en cuanto al evangelicalismo, lo que es el carismatismo, el pentecostalismo y el neopentecostalismo, ellos han tomado ciertos principios espirituales marcados en la palabra y lo que han hecho es trastornarlos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, debido a que esta posición evangélica de algunos sectores del cristianismo, y eso que, como diría alguien, somos bastante bondadosos al llamarlos cristianismo, porque estos sectores, al ser humanistas, centrándose en el hombre, al ser pragmáticos, buscando lo que les dé resultado, y al ser materialistas, buscando egoístamente lo que les beneficie y sacie materialmente, lo que han hecho es torcer estas verdades espirituales por sus motivaciones egoístas y codiciosas. Y es de lo que vamos a hablar. Ahora, obviamente, hay que dejar en claro lo siguiente, y es que el error de otros y nuestro reaccionar ante esos errores no debe llevarnos a despreciar o a ignorar algo que Dios mismo ha establecido y que manifiesta algo de sí mismo y de su voluntad. Por eso, a lo que me quiero enfocar respecto a lo que está a esta introducción es que el cristiano que vive por el Espíritu de Dios manifiesta su gratitud ante Dios, no solo andando en el Espíritu, sino bendiciendo en todo sentido a quienes lo han guiado espiritualmente, sabiendo que ese acto de bendecir le será remunerado. Recuerde el título, no olvide, lo que usted siembra va a recoger, y esto lo vemos plasmado en la Escritura. Hay leyes que Dios ha establecido que las podemos mencionar o tratar como la lógica humana, y dentro de esas leyes hay principios espirituales. Bueno, mencionaba en el tema, en el momento de orar por las ofrendas, cuando decíamos cuál es según Proverbios, por ejemplo, cuál sería una regla o una ley para ser próspero. Proverbios dice que la mano diligente será prosperada. Y obviamente eso es un principio bíblico. No es algo mágico, no es algo espiritual, es simplemente un accionar. Actúas y como regla espiritual, como principio divino, es lo que se te va a hacer manifiesto. Entonces hay principios que tienen que ver con esto. Con lo anteriormente dicho, nuestro sermón será expuesto en 3 puntos. Vamos a hablar de la gratitud manifestada del instruido, versículo 6. Vamos a hablar de la ley divina de recoger lo que se siembra, versículos 7 y 8. Y vamos a hablar de la responsabilidad y persistencia del que siembra, versículos 9 al 10. ¿Lo observa? Alguien puede decir, esto parece un sermón de esos que piden plata y plata, ¿no? La gratitud manifestada, la ley divina de recoger lo que se siembra, la responsabilidad y persistencia del que siembra. Pero vamos a ver que obviamente, a diferencia de lo que uno pudiese encontrarse en un sermón carismático, pentecostal, donde lo que se busca es traigan plata si quieren recibir algo de parte de Dios, lo que hace el apóstol Pablo es presentar otra cosa diferente. Hablemos del primer punto. Como lo dije, la gratitud manifestada del instruido. Versículo 6, ¿qué dice? El apóstol Pablo escribe lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A primera lectura se podría pensar que este mandato está desligado o es un tema distinto a lo que el apóstol Pablo viene hablando, porque él viene hablando de vivir y andar por el Espíritu y ahora está hablando de dar económicamente, de bendecir materialmente o de una otra manera. Pero recordemos que el apóstol Pablo nos ha introducido en lo que es el resultado práctico, ¿no? Recuerda que estamos aquí en lo que es el capítulo 5 y 6 de Gálatas. Ya es la parte práctica, las aplicaciones de todo esto doctrinal que el apóstol Pablo vino hablando. Y la muestra entonces de lo que es verdaderamente vivir y andar en el Espíritu. Y aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, realmente vivimos por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto, según lo que hemos visto desde el capítulo 5, un enfoque
de esto que el apóstol Pablo hace referencia es respecto a las relaciones con nuestros hermanos. Con las relaciones con nuestros hermanos. De allí que podemos ver que lo que dice el versículo 6 no es sino una extensión de esta evidencia práctica del verdadero creyente respecto a sus relaciones. Obviamente, anteriormente hemos estado hablando de cómo él se relaciona con su prójimo. No debe pelear, debe soportarlo, debe cuidarse de maltratarlo, debe restaurarlo. Ahora, en este caso, sigue hablando de las relaciones cristianas de esos creyentes. Y note aquí, se enfoca en el que es enseñado relacionado con ¿quién? Con el que lo instruye. ¿Se observa? Relación entre hermanos en la fe, solo que ahora lo hace desde otra perspectiva. Lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo pasa de la relación entre hermanos en general a la relación con un hermano también, pero que en este caso ese hermano cumple una labor en particular en la vida de aquel hermano. Y por eso dice, el que instruye. Y aquí Pablo menciona, si leyéramos desde el griego menciona al catijúmenos y al catijunti. Tan feas esas palabras, sí, tiene razón. Bueno, de ahí vienen las palabras catecúmeno y catequista. Y creo que todos hemos escuchado la palabra catecúmeno y catequista, ¿verdad? Y la relacionamos más que todo ¿con quién? Con el catolicismo, ¿verdad? Porque allá es donde está el catecúmeno y el catequista. Eso no lo mencionamos acá. Bueno, esas palabras son una transliteración de lo que Pablo menciona aquí. Él dice que el primero, el catijúmenos o el catecúmeno, el que recibe instrucción, haga partícipe de toda cosa buena al segundo, ¿verdad? ¿A quién? Al catijunte, al catequista, al que enseña la palabra del Señor. Refiriéndose obviamente a aquel que cumple la labor de la enseñanza, de la instrucción en la palabra de Dios a toda la congregación. Y aquí empezamos a mencionar, a hablar, a enfocarnos en respecto al principio espiritual de lo que es la siembra y la cosecha, pero en su correcta dimensión. Porque el apóstol Pablo inicia por señalar la respuesta o la correspondencia que debe partir de quien ha recibido algo, de quien ya ha recibido algo. El que es instruido haga partícipe al que lo instruye. No dice el que va a ser instruido, sino el que es instruido. Por eso note que el apóstol Pablo no inicia enfocándose como lo hacen los mercaderes de la fe, esos apóstatas de la fe, esos materialistas de la fe. Él no se enfoca como ellos, porque ellos mandan a pedir algo, pero basado en aquellos que quieren recibir. ¿Cuántos quieren recibir? Traigan. Es así como piden ellos. En este caso, Pablo dice, ¿cuántos han recibido? Den. ¿Ve? Enfocado a lo que ya se ha dado. Lo cual obviamente cuando ellos se enfocan al decir ¿cuántos quieren recibir? Vengan y den. Es una motivación egoísta que parte de enfocarse en sí mismo y en su beneficio a la hora de relacionarse con el hermano. Sobre todo porque cuando hablan de quienes quieren recibir algo de parte de Dios, vengan y den. El asunto es que todo gira alrededor de materialismo. ¿Cuántos quieren recibir un milagro, un beneficio material? Entonces vengan y traigan algo material. Sea una ofrenda monetaria, sea algo. Hay iglesias, como sabemos, que reciben cadenas, anillos de oro, reciben iglesias donde hasta reciben, si es que le podemos llamar iglesias, por no decirle sinagogas de Satanás, reciben, ¿cómo se llama? Esto de las casas, escrituras de las casas, reciben cualquier cosa material con el objetivo de que supuestamente trayendo lo material, estas personas reciban más material, porque siempre es con ese enfoque. Ofrenda ese carro, ofrenda esa joya, Dios te va a dar otra mejor o te va a duplicar esa joya y vas a recibir más. Trae plata para que más plata se te dé. Yo recuerdo que en alguna ocasión, no sé, hace unos 2-3 años, este falso apóstol Eduardo Cañas decía que a las personas que estaban endeudadas, decía, les voy a hacer un reto.
ofrenden el 1% de lo que deben. Siembren ese 1% de su deuda y el Señor les va a pagar este año la deuda. ¿Y usted se imagina cuánta gente hacía eso? Y es constantemente ese tipo de cosas. Bueno, y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está condenando en la manera como nos relacionamos con los demás. Recuerde que él ha dicho que nadie busque el beneficio propio, sino el de ¿quién? El de los demás. Y esa correspondencia que debe brotar del que ya ha recibido recorre constantemente toda la Escritura. Por ejemplo, cuando la ley es promulgada, nuevamente, antes de entrar en la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 19, Deuteronomio 12, 19, usted va a observar cómo se enfatiza en la responsabilidad del que ha sido beneficiado por el servicio de aquellos que ministraban para Dios, y no en el que sirve partiendo de la motivación de recibir. En este texto que les acabo de mencionar dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Le pone una responsabilidad a esta persona. Y recordemos que la labor del levita era la vida espiritual del pueblo. No era un asunto material. No era un asunto de da material para que recibas algo material. Y así si nos enfocamos al tema de las relaciones del sacerdocio o el sistema levítico, muchos textos pudiésemos mencionar en el Antiguo Pacto respecto a esto. Pero saltando ahora al Nuevo Testamento, encontramos esa misma correspondencia que debe brotar no del que va a ser bendecido económicamente, no del que quiere ser bendecido económicamente, sino del que ya ha sido instruido en la palabra de Dios. Por ejemplo, observe este texto. Perdón que lo lleve a otros textos en particular, pero quiero reforzar eso que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas. 1 Timoteo 5, 17. Observe la exhortación de Pablo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Observe lo que el apóstol Pablo exhorta ahí. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Y qué dice? Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Note que ese principio parte de una respuesta o correspondencia por gratitud y en responsabilidad, y no del deseo de obtener del otro o de parte o de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona ya recibió. ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? De la instrucción bíblica, la cual obviamente es indispensable para su vivir y andar en el Espíritu de Dios. Bueno, el asunto es que si no se entiende muy bien la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la instrucción bíblica en nuestra vida como creyentes, con dificultad se va a poder ver esto como realmente una necesidad a corresponder en gratitud. Las relaciones entre hermanos, entre verdaderos creyentes, quienes verdaderamente viven por el Espíritu Santo, parten de la entrega al otro, no del beneficio que busco para mí. Bueno, recordemos lo que ya mencionamos en una ordenanza anterior: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Se debe entender, obviamente, la importancia que tiene la palabra del Señor en relación con el vivir y andar en el Espíritu para decir: eso es importante para mi vida. Eso que hace el pastor, si bien es un deber predicar el evangelio, la razón obviamente por la cual él lo hace, predicar el evangelio, la razón por la cual ese predicador expone la palabra del Señor, tiene como objetivo estar sirviendo ¿a quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para su crecimiento espiritual, para su firmeza espiritual. Cuando se viene o se está en la vida cristiana y se hace parte de un culto solamente con el objetivo de vamos a escuchar a ver qué va a predicar hoy, pero no como que eso que él va a exponer es algo que va a ayudar a mi vida, a mi caminar en esta semana hasta que vuelva a encontrarme otra vez con mis hermanos y otra vez a escuchar la palabra del Señor. Como diría alguien, ¿qué falta nos hace
el espíritu bereano en nuestra vida, hermano. ¿Qué hacían los bereanos? Los creyentes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué hacían? Pablo predicaba. Y ellos decían, bueno, ya predicó, chévere, acá no. No, se iban a sus casas a escudriñar en las escrituras a ver si lo que Pablo, el apóstol, había predicado era correcto. Ellos no simplemente y yo soy de los que digo, tome apuntes, es importantísimo tomar apuntes, pero si usted toma apuntes ahí simplemente por amagar y después llegar a su casa y nunca más volver a los apuntes, pues de nada está haciendo. Yo personalmente creo que el tomar apuntes es necesario. Hay gente que usted le pregunta a los 2 días, para ser un poco generoso, ¿no? Porque algunos hasta el mismo día. ¿Qué predicó a los 2 días el pastor el domingo? Estamos en Gálatas. Pues se supone, venimos todo un poco de domingos hablando de Gálatas, se supone que no sepa que estamos hablando de Gálatas. Pero un año llevamos, carambas. Una pandemia llevamos predicando Gálatas. Un año, gracias hermano. No sabía que llevamos un año. En marzo, cuando empezó la pandemia, empezamos con Gálatas. Sí, sí, señor, gracias hermano. Sí, es cierto, imagínese. Se supone que debe responder, pero ¿qué texto predicó? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué puntos se trataron? A los 2 días, un hermano ya no sabe. Ahora, no digo todos, no faltará obviamente el hermano devoto, el hermano piadoso que puede recordarte y la hermana que puede recordarte todo lo que el pastor predicó, lo que el predicador expuso. Pero, ¿a qué venimos a la iglesia? Si ve la importancia de esto, Pablo está haciendo referencia, el que es instruido, haga partícipe al que lo instruye. Pero es que hay una relación en especial. Él no dice simplemente el hermano al anciano o al pastor o al obispo. La manera como lo plantea es el que está siendo instruido, dejando en claro qué es lo que viene a hacer a una congregación. No simplemente viene a escuchar el predicador. ¿Eso es parte? ¿Viene a qué? A ser instruido en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace el predicador? Hablar y hablar y hablar. Se supone que lo que él hace es instruir en la palabra del Señor. Teniendo en cuenta una correcta comprensión de dónde debe partir inicialmente la práctica de este principio bíblico, debemos mencionar algo que muchas veces quienes tenemos la labor de la instrucción de la palabra de Dios nos abstenemos de enseñar. También obviamente por reacción a la manipulación que hay del tema de parte de los falsos ministros, ¿no? La frase, haga partícipe de toda cosa buena. Esa frase es una expresión que amplía la correspondencia que debemos tener a quienes nos instruyen en las cosas espirituales como una actitud y no solo como un sustento material. Es decir, haga partícipe de toda cosa buena no se limita a algo, pero sí se extiende obviamente a algo especial, a algo tanto físico, material, pero también espiritual. Sin embargo, y aunque personalmente no nos guste tal aclaración, el verbo que se traduce como haga partícipe o contribuya, que se lee koinonito, ese verbo está en imperativo. ¿Y sabe qué significa un verbo en imperativo? Que es una orden. Ese haga partícipe es una orden que Pablo da a la iglesia en su relación con el pastor. Y repito, es algo que uno no quisiera exponer porque no quiere dar la idea o no quiere salir no quiere quedar encasillado como, mira, un pastor más, un predicador más que no hace sino pedir plata. Ahora, ese hacer partícipe o contribuirle de toda cosa buena, ¿incluye lo material? ¿No será que se está refiriendo solamente, pastor, a los buenos deseos de todo corazón? Ese haga partícipe de toda cosa buena es, pastor, el Señor lo bendiga por todos los lados y estaré orando por usted. ¿No será que significa solamente a los buenos deseos? Mis hermanos, claro, tiene que ver con buenos deseos, pero incluye lo material. Incluye el sustento material. Ya mencionamos, por ejemplo, el texto de 1 Timoteo 5:17, donde se habla del doble honor que debiesen recibir principalmente, ¿quiénes?
los que trabajan en la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Y la palabra griega ahí para honor, que incluso es doble honor, es la que viene de honorario o remuneración. Pero lamentablemente es algo que, pues por un lado, los pastores, los predicadores bíblicos buscan como, no quiero usar. Mira, hay iglesias bíblicas que no recogen una ofrenda. ¿Por qué? Porque no quieren ser como esas iglesias carismáticas, pentecostales, pedigüeñas. ¿Y sabe cuál es su problema? Que viven, como se dice, la expresión, viven, ¿cómo se dice? Asando y comiendo. Viven así, dependiendo a ver cómo sea. El pastor ahora apenas comiendo. Espere, me acomodo aquí. Qué vaina con esto. Bueno, pena con los hermanos ahí conectados. Algún día saldremos de todo esto. Listo. Y hay iglesias que no lo hacen. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de es que no queremos ser como esas otras congregaciones. Espera un momentico, arreglo esto. Por ahora mediten lo que estoy diciendo. Bien. Enredé más, hermano. Qué pena con ustedes. Y ese es el problema, hermano, con respecto. Por eso lo que estábamos diciendo ahorita, nosotros debemos aprender a respetar estos principios espirituales. Debemos aprender, no solamente debido a que otros los han malinterpretado, debido a que otros los han malutilizado, los han destrozado. Entonces, pues para yo no quedar como ellos, no lo voy a hacer, ¿no? Si la Escritura lo dice, sería un error que yo dijera, bueno, aquí habla del dinero. Hermanos, no vamos a hablar de Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10, para que no quiero quedar mal. Pasemos al versículo 11. Si la Escritura lo dice, la Escritura completamente se debe exponer. Ahora, volviendo a la expresión toda cosa buena, veamos ahora cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 11, no se anda con titubeos para decir de manera directa lo siguiente. En 1 Corintios 9, 11, Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Sí ve la relación que hace Pablo? Ahora, tenga en cuenta esto, se lo voy a mencionar por si no lo sabía. Pablo lo menciona con claridad, aunque prefirió por la actitud carnal en la que estaban los corintios, no tomar de ese derecho. Solamente por ello, pero no porque no tuviese derecho, simplemente porque no quería causar como más cargas de lo que estaba, quería restaurarlos y por eso mientras tanto dijo, no lo vamos a hacer. Pero yo tengo derecho de eso. Es la expresión de Pablo. Ahora, volviendo a la expresión toda cosa buena, obviamente es una actitud de reciprocidad amplia, ¿no? Porque no se limita a lo material. Toda cosa buena también es respeto, honor, consideración, alta estima, sujeción, dignidad. ¿Pero por qué? Por lo que esa persona hace. ¿Qué es lo que dice Pablo? El que es instruido al que lo instruye. Lo que está haciendo esa persona está siendo instruido. Bueno, recordemos que es una respuesta o correspondencia que debe brotar al entender que se ha recibido de lo espiritual, algo tan valioso y eterno que debiera generar el deseo de reciprocidad, por lo menos con lo material. ¿Qué es lo que está brindando ese hermano? ¿Qué es lo que está dándonos a conocer? Nos está ayudando a vivir la vida cristiana. Nos está dando pautas, consejos, directrices para que podamos aprender a ¿qué? A comportarnos correctamente. Nos abre el entendimiento de lo que es vivir y andar por el Espíritu. Bueno, esto es lo mismo que el apóstol Pablo señala en Romanos 15, 27, cuando dice que los cristianos de Macedonia y Acaya
personas, creyentes gentiles, decidieron enviar una ofrenda a sus hermanos cristianos judíos. Y respecto a ello, en Romanos 15:27, Pablo dice que les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahora, ¿por qué he citado varios textos? En Corintios, en Timoteo, en Romanos, en Gálatas, que es el texto donde estamos, para dejar en claro que esto no es un asunto que solamente surgió con la iglesia de los Gálatas, sino que donde surgió en todas las congregaciones. Ahora, partiendo de esa correspondencia por gratitud que debe brotar del que ha sido instruido en las cosas espirituales, el apóstol Pablo pasa a citar directamente este principio espiritual como una ley que Dios mismo ha establecido y que salvaguarda como algo que tiene que ver con él mismo. Y esto nos lleva al segundo punto, la ley divina de recoger lo que se siembra. Versículos 7 y 8. La ley divina de recoger lo que se siembra. Entonces, el primer punto, ¿cuál fue? La gratitud manifestada del instruido. Y ahora estamos en el segundo. La ley divina de recoger lo que se siembra. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 6, 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y eso es interesante, hermano, porque se observa como un acto material de dar al que lo instruye. El apóstol Pablo lo conecta con Dios y con asuntos espirituales. Esa ley divina de recoger lo que se siembra regularmente se le llama la ley de la siembra y la cosecha, que ya hemos dicho, la malinterpretan, la malutilizan y todo para su propia conveniencia. Pero vamos a verla como lo hace el texto, ¿no? Y es ver esta ley desde sus dos perspectivas o sus dos puntos de vista. La ley aplicada en lo material. Esa ley de recoger lo que se siembra aplicada en lo material. Versículo 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Observemos que aunque eso trasciende a nuestra relación con los hermanos, no deja de ser primariamente una relación con Dios y que se refleja o manifiesta en las relaciones con los hermanos. Es Dios el que no puede ser burlado. Y somos nosotros los que no nos debemos engañar. En nuestra mezquindad y egoísmo, no engañamos al hermano primariamente. No es el hermano quien ha instituido esa ley y la salvaguarda. Es Dios el que ha instituido esa ley. Es Dios que mediante inspiración ordena a la iglesia ¿qué? A bendecir a aquel que lo está instruyendo. Obviamente, cuando se habla de bendecir, no lo llevemos al extremo, ¿no? Al punto de decir, no, es que todos tienen que dar y hacer crecer al siervo de Dios económicamente. No es como lo dice el carismatismo, es que el siervo de Dios tiene que ser millonario porque si el siervo de Dios es millonario, su iglesia será millonaria. Y mentira, el único que es millonario es él en una iglesia, porque es el que recibe todo. Pero si bien no queremos llegar a ese punto, el asunto es que eso es una ordenanza no de parte del hombre como tal, sino que proviene de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con ello porque muchos en nuestra lucha con el tema del evangelio materialista, ¿no? De la prosperidad, por no querer abrazar ese malvado evangelio, ese podrido evangelio, terminamos abrazando ese evangelio de la mezquindad, donde no hay que dar nada, no demos nada, no necesitamos dar, la Biblia no nos obliga a dar, pero resulta que la Biblia sí. Algunos no tratan con el tema del diezmo hoy en día, hay predicadores bíblicos que dicen no hay que diezmar, otros dicen que sí. Bueno, yo me quedo en el centro de decir lo que la Biblia manda es a sembrar, a ofrendar.
De esta manera se sostiene a los que trabajan en el reino. De esta manera se puede ayudar a los pobres si hay dentro de la congregación, no a los holgazanes, sino a los pobres. Hoy en día no vemos el asunto de huérfanos, de viudas, ¿no? Anteriormente sí se veía mucho ese asunto donde por causa de la persecución los padres del niño habían sido muertos y por lo tanto la iglesia se encargaba de él. Hoy en día no pasa eso. Un día un niño se queda huérfano y bienestar familiar, ¿no? O la familia que la tenga. Pero en aquel entonces los niños que quedaban huérfanos se quedaban a cargo de la iglesia. Las viudas, las ancianas desamparadas ya que de pronto no han tenido hijos o están abandonadas, la iglesia se encargaba de ellos. Y se requería obviamente todo ese tipo de ofrendas. Hoy en día no vemos mucho eso, no nos encontramos con ese tipo de cosas, aunque hay lugares, me imagino que sí, sobre todo lugares difíciles, como en África, por ejemplo, se ve este asunto de las iglesias ayudándose mutuamente, o los hermanos. Pero el asunto aquí es que el creyente debe ser dado a la generosidad. No puede caer en el otro lado de la mezquindad. No, yo no soy detesto el evangelio materialista. Bueno, hermano, vamos a ofrendar. No, ¿y para qué? No necesitamos dar. El Señor proveerá. Y hay personas dentro de la iglesia que pedirles o que exigir, que pedirles ofrenda. No tengo. Pero eso sí, usted los ve haciendo esto, haciendo lo otro, comprando eso, comprando aquello, mostrando esto, mostrando lo otro. Y en cuanto a las cosas del Señor, no hay. Porque Dios no exige mi dinero, Dios exige mi corazón. Pero Él sí o ellos sí le dan al mundo su dinero, sus gastos y suplen para sus banalidades. Pero para las cosas del Señor, no. No, porque Dios no es un Dios monetario, Dios no es un Dios materialista. Y yo por eso estoy en una iglesia bíblica y no materialista. Han abrazado un evangelio mezquino. Pero el apóstol Pablo se conecta con esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ¿no es extraño que el apóstol Pablo venga hablando de una cosa y conecte con esto? Todo el que es instruido, haga partícipe como mandamiento de aquel que lo instruye. Punto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuál va a ser tu actitud en la iglesia? Ahora, tampoco se confunda con una ley sublime e impersonal donde usted finalmente recibe de acuerdo a lo que hace como algo que el universo ha establecido, ¿no? Eso no es un asunto como el falso karma de los hindúes. Tampoco es una ley cósmica impersonal como lo enseñan las iglesias, las falsas religiones orientales. Eso es simplemente un principio espiritual que está íntimamente ligado a la ley de Dios, recordando obviamente que la ley de Dios es una manifestación de su carácter santo y su voluntad para nosotros. Y es de allí que ha partido el apóstol Pablo en su advertencia final para no torcer el evangelio. Bueno, recordemos un poco, atrasito, los versículos 13 al 15 de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ve? Servíos. ¿Qué es servirse por amor los unos a los otros? Es, hermano, ¿en qué puedo ayudar? Hermano, ¿me puedo ayudar en eso? No, en eso no puedo. Entonces en aquello, no, en eso tampoco. Leíamos Juan, en algún momento, no recuerdo en qué punto leíamos Juan, creo que tenía que ver con lo que, así, vimos el sermón pasado, que Juan expresa, ¿no? El hecho de decir, ama a su hermano, pero lo ve en necesidad y pudiéndolo ayudar, ¿qué dice? No, solamente le colaboro con oración. Y eso no es servirse. No usé la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es por eso que menospreciar este principio no se presenta como un mero error a nuestra norma impersonal establecida, sino que, ¿qué dice Pablo? Que negarse a esto que él viene hablando es una burla a Dios.
Y el significado literal de burlado ahí es levantar la nariz, implicando un acto de altivez y menosprecio hacia la persona que se le hacía ese acto, ¿no? Como, era una expresión como, pero de soberbia. Como, tú me dices y yo, ¿qué? De altivez. Pero en este caso, ¿qué dice? Es como si dijera, a Dios tú no le puedes levantar la nariz. A Dios tú no le puedes levantar la cara en soberbia, porque Dios no puede ser burlado. Nadie puede levantarse en burla o altivez contra Dios, aunque crea que puede hacerlo. Lo que tú siembras, eso recoges. El comportamiento tuyo dentro de la iglesia, así mismo se te va a remunerar. Y eso sucede cuando alguien se cree espiritual, pero no anda bajo la dirección del Espíritu de Dios, es decir, no vive y anda en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo liga este principio divino, esta ley espiritual, a una ley que vemos también establecida por Dios en su creación. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Y esta ley espiritual es tan real como lo es en el campo físico. Y como también la Biblia lo ilustra en el campo moral. Oseas, por ejemplo, voy a mencionar el texto, Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. O Job capítulo 4, versículo 8. Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Eso es lo que van a recoger. Tan seguro como no se cosecha algo diferente de lo que se ha sembrado en el mundo natural, así mismo es en las cosas espirituales. Todo. Siembra pereza espiritual. ¿Qué vas a cosechar? Pecado, decadencia, todo eso. Siembra falta de amor, siembra un conjunto de cosas que tengan que ver con el pecado, y eso es lo que vas a cosechar. No vas a cosechar nada bueno en ello. Por eso vale preguntarnos de manera reflexiva, lo que haces, ¿para quién lo haces? ¿Cuál es la motivación detrás de tus decisiones? En tus relaciones con tus hermanos, ¿de dónde estás partiendo? ¿Cuál es la motivación por la que te acercas a Dios? Y la respuesta a estas preguntas, hermano, que siempre debemos hacer de nuestros actos, decisiones, relaciones, servicio, vida religiosa, nos advertirá realmente para quién estamos sembrando y por lo tanto cuál va a ser la cosecha. Y esto nos lleva obviamente a la segunda ley, pero tenga en cuenta esto. ¿Qué estamos nosotros sembrando? En tu vida cristiana, en tu comportamiento como creyente, ¿qué es lo que siembras? Porque eso es lo que vas a cosechar. ¿No quieres servirle a nadie? ¿Quieres ser alejado de todo? ¿Qué crees que vas a cosechar? ¿No tienes vida espiritual? ¿No estás acercándote a Dios? ¿No estás dependiendo del Señor? ¿Qué crees que vas a cosechar? Si siembro naranjas, yo no puedo esperar que me salgan mangos. Asimismo en la vida espiritual. Y por eso esto nos lleva a la segunda perspectiva de esta ley. Hablamos de una ley aplicada en lo material. Ahora veamos la segunda perspectiva de esta ley con respecto a ¿qué? Bueno, a la ley divina de recoger lo que se siembra, ahora aplicado en lo espiritual. Pues, en cierto sentido me he adelantado en lo que estoy mencionando. En Gálatas 6:8 dice el apóstol Pablo, en Gálatas 6:8 el apóstol Pablo observando un argumento, en Gálatas 6:8 observamos un argumento para lo mencionado en el versículo 7. ¿Cómo inicia el versículo 8? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por ello la pregunta, ¿qué estamos sembrando? ¿Cuál está siendo nuestro comportamiento? Bueno, y esto realmente es una aplicación de todo lo que Pablo ha venido hablando. Ya que ellos hablan de tanto moralismo, de tanta ley, de tanto judaísmo, ahora una vez los deja en claro cómo es que debe ser el asunto de la vida cristiana, les pregunta a ustedes, los lleva a la reflexión. ¿Y ustedes qué siembran? Ustedes que hablan tanto de judaísmo, ustedes que hablan tanto de moralidad, ustedes que hablan tanto de las leyes, de las leyes mosaicas. Bueno,
Lleguemos también a un punto. ¿Cómo están llevando a cabo su vida cristiana? Porque tengo un argumento. El que siembra para su carne, ¿va a cegar qué? Corrupción. ¿A qué se refiere con ello? El que siembra para la carne, lo único que va a recibir es daño. El que siembra para la carne, lo único que va a recibir es cosas podridas. No va a recibir nada bueno. El apóstol Pablo regresa a lo particular del ejemplo de la muestra práctica aplicada a la esencia de lo que él está tratando. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál camino realmente estamos recorriendo como creyentes, hermanos. ¿Qué hay realmente debajo de nuestra profesión de fe como cristianos? ¿A dónde apunta nuestra fe? Somos creyentes, ya sabemos, estás aquí. Pero ¿qué realmente hay debajo o detrás de tu profesión de fe? ¿Es una vida genuinamente confiada en la obra de Cristo? ¿Inundada de la paz que da sabernos aprobados por Dios mediante la fe? ¿Que produce en nosotros el vigoroso anhelo de agradarle y servirle, de caminar en santidad y que se manifiesta inequívocamente en nuestras relaciones de amor por nuestros hermanos? Hermano, que el Señor nos ayude. Ha observado que las colchas traen, no sé si estoy mencionando bien la expresión, pero la sábana, la colcha con lo que se cubre el colchón, traen unas sábanas que son igualitas ¿a qué? A la colcha. ¿Sí estoy hablando bien el término? Listo. ¿Verdad? El cubre sábanas, ¿sí? O el cubre lecho, bueno, en fin. Pero trae dos cosas, ¿no? Y las almohadas tienen sus fundas, ¿no? Del mismo material, de la misma forma de lo que es el cubre lecho o la sábana y obviamente la sobresábana, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque puede pasar de que nos encontremos con una cama, con una cubierto con una sábana bastante hermosa, ¿verdad? Y cuando la levantemos, porque con ella nos vamos a arropar, nos encontremos que las fundas son de otra, aparte de viejas, y que lo que está cubriendo el colchón es otra vieja y rasgada. Cuando vimos la cama cubierta, tuvimos la impresión de, wow, qué hermoso. Pero cuando destapamos, nos dimos cuenta que simplemente estaban cubriendo un defecto. ¿Qué hay detrás de mi profesión de fe? ¿Realmente hay un cristianismo profesándose desde todo el sentido de la palabra, de cada una de las áreas? Como lo acabamos de mencionar. ¿O es una vida que todavía insiste en tratar de justificarse delante de Dios por sus esfuerzos propios, por sus actos supuestamente meritorios? ¿Que insiste en sumarle a la obra de Cristo algo más que debemos hacer, exigiendo cargas imposibles de llevar a otros y a nosotros mismos? Que finalmente levanta nuestros egos, pero le quita la gloria a Dios y que se manifiesta inequívocamente también en relaciones viciadas, mezquinas, ásperas, egocéntricas, individualistas, utilitarias, materialistas con los demás. ¿Qué hay detrás de su profesión de fe? Mis hermanos, la respuesta honesta, íntegra a esta reflexión nos va a advertir sobre cuál es realmente el camino que estamos recorriendo y el final que nos aguarda. No nos podemos burlar de Dios, aunque creamos lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso es lo que va a cegar. Estas palabras sin duda son fuertes, pero todo aquel que tuerce el evangelio y también aquellos que se dejan seducir por su engaño deben ser advertidos sobre las consecuencias eternas del camino que han tomado. Ya hemos hablado en muchas ocasiones, aquí no es un asunto de mi forma de llevar el evangelio es totalmente perverso, pero mi corazón es sincero. No, es que está sembrando. Y con esto finalmente vemos el tercer punto, la responsabilidad y persistencia del que siembra. Y es aquí donde vemos que lo que dice el versículo 7
está conectado con lo que dice el versículo 6. Ese de, el que es enseñado la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el hecho de cómo inicia o cómo se plantea ese versículo, da la conexión. No nos cansemos pues. Es una conclusión. No nos cansemos pues de hacer bien. Y viene otra partícula argumentativa. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se observa cómo habla? El que ha sido instruido, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No ignore esto, no lo omita, porque Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre siembra, eso ciega. Y se enfoca a lo espiritual. En conclusión, entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y ya aquí vuelve a generalizar. Aquí ya no es solamente enfocándose a aquel que lo instruye, aquel que predica la palabra, el que lo guía, sino que aquí vuelve a generalizar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese tercer punto lo podemos tomar como dos aplicaciones argumentadas que el apóstol Pablo nos da para expresar nuestra gratitud. Primero, no nos cansemos de hacer el bien. Ante esa exhortación, el aliciente que da el apóstol Pablo para no cansarnos de hacer el bien, ¿cuál es? ¿Cuál es el aliciente? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Recordémoslo, es una ley, no del universo, no de la vida, es una ley ¿de quién? De Dios. Sin embargo, note la cláusula. A su tiempo segaremos. Si no desmayamos. Porque puede pasar que usted diga, estoy sembrando, no recibo nada, desmayo, por lo tanto, ¿qué empieza a pasar? No va a recibir. O llega y usted no logra ver por simplemente estar desmotivado. Por eso no nos cansemos. La primera exhortación, aplicación. Y la segunda, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y este debe ser visto como un refuerzo o conclusión de lo anterior. Note cómo escribe el apóstol Pablo. Así que, esto debe interpretarse como una conclusión o un por lo tanto. Porque lo que va a plantear es una consecuencia de lo anterior. Así que, ¿qué cosa? Que según tengamos oportunidad, ¿qué debemos hacer? El bien. ¿A quiénes? A todos. A todos. Incluyendo impíos. Eso sí. Bueno, lo cual expresa no solo un hacer el bien, sino también un anhelar ese hacer el bien. Porque dice, mientras tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad, es como si él estuviera diciendo, mire, anhele el hacer el bien. Anhele el buscar hacer el bien. No solamente hágalo, anhele hacerlo, busque hacerlo. A todos. Y algo importante que recalca el apóstol Pablo, es que en este anhelar hacer el bien, debe enfocarse principalmente ¿en quiénes? En la familia de la fe. Claramente el apóstol Pablo, ¿qué dice? Mayormente a los de la familia de la fe. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y debemos enfocarnos en ello, mis amados hermanos, en cómo debemos servir de manera correcta, hacer el bien. Y es hacer el bien. No tendríamos que hacer mucho esfuerzo, mis amados hermanos, para entender que hacer el bien aquí no se refiere simplemente a tener buenos deseos. De otra manera, Pablo más bien diría, desea hacer el bien. Deséele cosas buenas. Pablo cuando dice aquí, o cuando aquí leemos, hacer el bien, hace referencia a actos. Hagamos viene de acciones, de hacer cosas palpables, visibles. No es un asunto simplemente de... Yo he mencionado, obviamente, que una de las primeras maneras en cómo nosotros podemos demostrar el amor a nuestros hermanos es orando por ellos.
Pero lo estoy diciendo, cuando lo he mencionado, no lo he dicho como la única manera para que no malinterprete. Es de ahí donde parte. Y luego de orar, bueno, ¿cómo están nuestros hermanos? ¿Cuál es la relación que tenemos con ellos? ¿Cómo le podemos ayudar? Y eso es un asunto enfocándonos a aquel que realmente necesita ayuda, ¿no? No al holgazán. Cuando hay alguien holgazán, la ayuda que le podemos brindar es esta. Vaya, busque trabajo. Y si 10 le decimos lo mismo, 10 lo estamos ayudando. Vaya, busque trabajo. Porque no se trata obviamente de sostener a los holgazanes, pero sí de ayudar a aquel que está necesitado. Ahora, para el no creyente, si hay alguien viéndonos o aquí que esté pensando esto, amigo, esto no es elitismo como de pronto quieran verlo. ¿Por qué exclusivamente la familia de la fe? Primero porque la Biblia lo dice. Así que esto no es elitismo porque no estamos hablando de ayudar al que tiene dinero, de ayudar al que tiene el buen apellido de nuestra ciudad. Es simplemente una preferencia normal. Porque cuando hablamos de la familia de la fe, estamos abarcando a todos aquellos que profesan cristianismo. Ellos son los que se llevan la prioridad. Bueno, no es elitismo porque lo mismo haría cada persona con la necesidad entre un desconocido y la necesidad de un familiar. Yo no puedo tildar a alguien que dice, bueno, en la calle acaba de pasar una persona, pronto una familia hambrienta, pero resulta que en mi casa también me doy cuenta que mi familiar tiene necesidades. ¿Qué hago? Voy a donde mi familiar. Así que esto no es elitismo, el hecho de que Pablo diga principalmente o mayormente la familia de la fe es una preferencia normal, es nuestros hermanos en la fe. Y es Dios que mediante inspiración divina, aunque pide hacer el bien a todos, se enfoca principalmente en la familia de la fe. Y por eso rogamos con respecto al no creyente que quiera Dios concederle a esas personas ser parte de la familia de la fe, no solo para que tengan la prioridad del bien de los cristianos, sino y especialmente para que tengan la gracia divina de ser un redimido hijo de Dios que no solo disfrutará de bienes materiales, sino y principalmente de bienes espirituales y eternos. Bueno, mis hermanos, volviendo a mis hermanos en la fe, no olvidemos que lo que sembramos recogemos. Una ley, un principio espiritual que se aplica en lo material y ¿en dónde? Y en lo espiritual. Una ley que se aplica en tu caminar cristiano. Una ley que se aplica en la relación con las personas, especialmente con tus hermanos en la fe. No podemos olvidar esto, hermanos, que lo que sembramos, recogemos. Por eso, el cristiano que vive por el Espíritu de Dios hace y manifiesta su gratitud ante Dios, no solo andando en su espíritu, sino bendiciendo en todo sentido a quienes lo han guiado espiritualmente, pero también bendiciendo en todo sentido a aquellos con quien Él es bendecido. Bendigo a aquel que nos bendice, pero también bendigo a mi hermano con quien yo juntamente soy bendecido día tras día. Hermano, que el Señor nos ayude a ver la vida cristiana no simplemente como ese algo más de nuestro vivir. Mañana domingo toca culto, toca ir. ¿Qué estoy haciendo el domingo? Nada, voy a ir al culto. Hay quienes ven la vida cristiana de esa manera. Ahí estás sembrando. ¿Qué crees que vas a recoger de parte de Dios? Pero si tú ves la vida cristiana como una prioridad, como algo pleno, el privilegio en el cual Dios te ha puesto y de esa manera andas, mi amado hermano, y tienes en alta estima a tus hermanos, a quienes predican el evangelio de tal manera que ruega por ellos, porque son los que te alimentan espiritualmente, y estás dispuesto a bendecir a todos aquellos que a tu alrededor te bendicen y te ayudan en el caminar cristiano, estás sembrando y vas a recoger bien, mi amado hermano. Así que el Señor nos ayude entonces a tener muy bien en cuenta esta ley espiritual, esta ley divina. ¿Cuál? De que aquello que nosotros sembramos, hermano, eso vamos a recoger. Ruego al Señor que usted esté sembrando correctamente
en su vida espiritual, en su vida cristiana, para que lo que usted reciba sea buenos frutos espirituales. Oremos a nuestro buen Señor, mis hermanos. Padre bondadoso, gracias por este maravilloso día, día de bendición, día de crecimiento espiritual, día, Señor, para fortalecer la hermandad del cuerpo de Cristo, y fortaleciendo la hermandad del cuerpo de Cristo, Señor, seamos juntamente edificados los unos con los otros, Señor. Gracias por cada persona que aquí, Señor, se levanta a predicar. Ruego que sean muchos más, Señor, los que tengan ese don de la enseñanza, oh Dios, para que la iglesia pueda ser agradecida, Señor, a más de una persona. Ruego que así sea, bendito Dios. Ruego que levantes profesores, Señor, de discipulado, que levantes profesores, maestros de tu palabra para instruir a tu iglesia, a los hermanos, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios. En tus manos encomendamos, Señor, la iglesia. Ayúdanos, Dios de la gloria, a actuar de manera correcta delante de ti, Señor. Muchas gracias por bendecirnos a través de este tiempo especial, Señor. Gracias por cada evento, Señor, que se ha llevado a cabo en este culto de adoración pública, bendito Dios, y que esta semana que tenemos, que inició a partir de hoy, sea una semana de gran bendición para nuestra vida, oh Dios eterno. Para que podamos no solamente nosotros ser enriquecidos espiritualmente e ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, de crecimiento en crecimiento, sino que también seamos instrumentos de bendición a otros que nos rodean, sea para predicarles el evangelio o para ayudarles en su crecimiento espiritual. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo el Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas, a los hermanos aquí conectados. El Señor les continúe bendiciendo a todos.